a una nueva actividad de la Sociedad de Gastroenterología del Uruguay, celebrando este día, el 29 de mayo, el Día Mundial de la Salud Digestiva, que se conmemora todos los 29 de mayo. Cada año se toca un tema diferente. Este año nos toca microbiota intestinal, un tema apasionante con gran futuro, por lo que estamos seguros que les va a interesar bastante la exposición que va a realizar la doctora Rosa Cruels, integrante de la comisión directiva de la Sociedad de Gastroenterología del Uruguay, reconocida gastroenteróloga de nuestro medio, que muy amablemente nos preparó una charla para esta tardecita, celebrando parte de las actividades que viene realizando la Sociedad de Gastro para festejar este día, que además esto se celebra todo el año. O sea, durante el día de hoy hubo también una actividad por televisión, también hubo una por radio, posteriormente va a haber un festejo con una cena, pero se continuarán durante todo el año celebrando varias actividades sobre este tema, microbiota intestinal. También estará presente en el Congreso como uno de los temas principales en nuestro futuro Congreso de Gastroenterología el próximo noviembre, que se celebrará acá en Montevideo. Esta actividad es organizada, promovida mundialmente, o sea, no solo se desarrolla acá, es en todos los países del mundo, y es organizada por la Organización Mundial de Gastroenterología. Y bueno, tenemos el honor también de contar con la presencia del profesor Henry Cohen, paz presidente de la Organización Mundial de Gastro, que nos acompañan en la tarde de hoy. Así que bueno, continuando, pasamos, le doy la palabra a la doctora Rosa para que continúe con la exposición. Gracias, Eduardo. Gracias a todos ustedes por estar acá. Amigos, pacientes de colegas, bienvenidos a Asociación de Pacientes de Colitis Ulcerosa y Crohn, colegas del interior y de Montevideo. En realidad es el 29 de mayo y no es casual, y simplemente es en conmemoración de los años que cumple la Organización Mundial de Gastroenterología, o sea que vaya ella a través de nosotros con esta humilde actividad nuestro saludo. Y también este es un año especial para nosotros porque la sociedad nuestra cumple 80 años, pero también la clínica de nutrición y digestivo está cumpliendo años, y por tanto creo que estamos en un año de innovaciones con temas viejos, pero que cada día cobran una relevancia mayor en el futuro de la medicina. Cuando planteamos hablar de microbiota, en realidad no es fácil hacer una charla para público no médico y para público médico, por lo cual es probable que de a ratos unos u otros de ustedes se sientan sobrepasados por lo que vamos a hacer, pero intentaremos hacer esto lo más ameno posible. Hemos arrancado tocando los puntos que vamos a definir a lo largo de este rato: qué es la microbiota, cuáles son sus funciones y la relación con la salud y la enfermedad. ¿Qué es la microbiota? La microbiota es el conjunto de microorganismos que viven en un hábitat determinado. Ese hábitat tiene que ser un área de contacto, una superficie de contacto, por lo cual la microbiota está presente en la piel y en las mucosas de todo nuestro organismo. Entonces la pregunta es: ¿por qué hablar de microbiota intestinal cuando en realidad tenemos microbiota en la piel, microbiota genital, etcétera, etcétera? Y en realidad la respuesta es muy simple. Y es, si se quiere, hasta un tema cuantitativo en cuanto a cantidad, y es un tema cualitativo en cuanto a calidad. Nuestro tubo digestivo, a través de mecanismos de multiplicación que tiene en cuanto a la exposición a las áreas, a nutrientes, a microorganismos, etcétera, llega a tener una superficie de contacto para los diferentes bichitos que es aproximadamente 250 metros cuadrados. Y fíjense ustedes qué interesante: 250 metros cuadrados de exposición a nutrientes, a sustancias, a microorganismos, cuando en realidad la superficie corporal de cualquiera de nosotros es de 2 metros cuadrados. Es decir que estamos hablando de cuantitativo, sin duda,
Pero además de esto, debemos de saber que esa cualidad de un área muy extensa de exposición a microorganismos multiplica funciones. Y de hecho, en nuestro intestino es donde se centran las defensas para cualquier enfermedad. Cualquier enfermedad. No solamente hablamos de enfermedades digestivas. La microbiota intestinal es hoy por hoy una barrera de protección muy importante. Es un ecosistema cuyo equilibrio define nuestra salud o nuestra enfermedad, digestiva y no digestiva. Es importante saber que el número de bichitos que tenemos en nuestra microbiota intestinal va aumentando a medida que nos vamos, digamos, avanzando a lo largo del tubo digestivo, de modo tal que el colon es el sector de mayor concentración de bichitos. El intestino grueso es el colon, ¿verdad? El punto es que en realidad el cuerpo humano contiene entre 80 y 100 billones de células y la cantidad de microorganismos que existen en nuestra microbiota intestinal es de 100.000 millones de bacterias. Esto implica que numéricamente tenemos 10 células bacterianas por cada célula humana, o sea que seguimos avalando la importancia del tema. También es importante saber que la carga genética del microbioma, en criollo esto significa las características genéticas de los bichitos que tenemos en nuestro intestino, tiene una complejidad que es 100 veces superior al del genoma humano. Todos ustedes han escuchado hablar de que el ADN nos define como seres humanos, nos da nuestra propia identidad. Esto, el microbioma de la microbiota, para decirlo de algún modo, es 100 veces más complejo. Y pese a la heterogeneidad que tiene, cumple funciones en común, y esa complejidad numérica y esa complejidad de funciones hace que la microbiota de cada ser humano sea irreproducible, tan irreproducible como un código de barras, como las huellas digitales o como nuestro propio ADN. Y pese a esta heterogeneidad, en la cual se reconocen de alguna manera familias que llamamos técnicamente enterotipos, se han logrado agrupar en tres tipos. Un enterotipo 1, que está formado, no importa, por unas características de bichitos llamados bacteroidetes. Un tipo 2 llamado prebotela, que en realidad es numéricamente el menos importante porque sobre todo predomina nuestra biota oral en la boca, en las mucosas de la boca. Y un tipo 3 que son los firmicutes, y entre el tipo 1 y el tipo 3 son los constituyentes más importantes de la microbiota intestinal. Yo no pretendo que recuerden estos nombres, pero lo que sí es importante es tener en cuenta que existe un equilibrio entre el tipo 1 y el tipo 3 que debe mantenerse correctamente, y que cada vez que este equilibrio se rompe va a determinar diferentes tipos de patologías. Todos estos bichitos, los de todos los integrantes, son bacterias a los médicos de tipos gram negativos, los 1 y 2, la prebotela y los bacteroides, y gram positivos, los tipo 3. Es también muy importante entender cómo se desarrolla la microbiota, o sea, en qué momento empieza la buena salud del ser humano. Y en realidad, hasta ahora, hablábamos de que la buena salud comenzaba en el momento del nacimiento, ya que creíamos que al momento del parto el niño venía en un ambiente totalmente estéril. En los últimos tiempos sabemos que el líquido amniótico no tiene la esterilidad que se creía, y ya desde allí empieza a formarse la microbiota que va a identificar la vida de ese chico a posteriori. Y de alguna manera esta relación de gérmenes que existe a nivel del líquido amniótico va a permitir, a través de la dieta, entre otros factores, de la madre durante el embarazo, va a permitir evitar, prevenir determinadas patologías en el niño luego del nacimiento. Una vez que el niño nace, es allí cuando empieza el camino hacia la colonización. La colonización es lo mismo que la colonización de los colonos en cualquier lugar, es decir, son poblaciones que se trasladan hacia un lugar y lo escogen como hábitat de vida. Eso es lo que acontece en la colonización. Cada bichito, cada grupo de bichos va escogiendo el lugar en el cual implantarse para multiplicarse, para vivir y para desarrollar sus propias funciones en conjunto con nuestro propio organismo. En el momento del parto, el niño se inocula de alguna manera, empiezan a pasar bichitos a ese niño
desde la biota vaginal de la madre, en el canal del parto, desde la biota de alguna manera de la piel, y es el primer contacto que el niño establece con los microorganismos. Cuando el niño nace por cesárea, evidentemente esta contaminación, por llamarlo de algún modo, no es probable, no es pasible, porque está en un medio aséptico. Todo es aséptico para lograr el nacimiento en el contexto de una cirugía. ¿Es esto importante? Sí, tan importante es en el sentido que desde el momento en que el niño nace, ya a las 24 horas, cuando nacen por parto, el niño ya tiene prácticamente el 100% de las bacterias que no consumen oxígeno, que son las que van a ejercer la defensa por el resto de la vida. En cambio, en el niño que nace por cesárea, al no existir contaminación, no existe colonización o inicio de colonización. Las bacterias que puede adquirir son muy variables, pero en definitiva no permiten la defensa de ese niño para el futuro. Es decir, esto explica en parte la susceptibilidad mayor de los niños nacidos por cesárea que por parto a la enfermedad. Este hecho se agrava, si ustedes quieren, cuando el niño, acá se nos perdió una imagen, pero en realidad era un niño amamantando, cuando el niño se elige el tipo de alimentación. Y de alguna manera el niño que se amamanta, que se alimenta a pecho por la madre, a través de la leche materna también está pasando microbiota y también están pasando defensas, que también hacen que en 10 días ese niño tenga una inmunidad importante, normal, del 100% para esa etapa de su vida. En cambio, el niño que se alimenta en base a fórmulas artificiales, no a través de la leche, le estamos privando del hecho de una correcta flora. La microbiota de los niños alimentados a través de fórmulas artificiales es sumamente heterogénea y poco protectora. De modo tal que si el niño nace por parto o si el niño se amamanta a través de la leche materna, ese niño va a estar protegido un 100%. En cambio, el niño que nace por cesárea o el niño que se alimenta desde el inicio con fórmulas artificiales va a tener una inmunidad a los 10 días tan solo de un 9%. O sea que es notoria la diferencia que podemos condicionar en cuanto al futuro de nuestros hijos del momento que elegimos la forma inicial de alimentación. ¿Y qué pasa después cuando el niño crece? Y también la alimentación sigue siendo un poco la base de lo que va a pasar. Y en este sentido es muy importante la introducción de fibras en la dieta. Las fibras son un elemento primordial, no solamente porque por el hecho de que nos ayudan en cuanto a lo que todos saben: el que come fibras moviliza mejor el intestino, el que come fibras está más protegido del cáncer, esos conceptos que ya son difundidos para todos, sino por el hecho de que también las fibras tienen un rol autoperpetuante para la propia flora intestinal. A grosso modo, para que la gente lo entienda, las fibras se dividen en dos tipos: las fibras solubles de la dieta y las fibras no solubles de la dieta. No importa el concepto, pero es esto. Las fibras no solubles son aquellas que a nivel del intestino delgado no son atacadas por acción, digamos, de nuestras enzimas para poder utilizar nutrientes, o sea, quedan intactas, pasan al intestino grueso y al no ser metabolizadas, no ser utilizadas por nuestras defensas, por decirlo de algún modo, forman una especie de malla o red que lo único que hace es darle volumen al bolo fecal. Por eso, este tipo de fibras ayudan cuando las personas son constipadas. El otro tipo de fibras, las fibras solubles, tienen la característica de que en el intestino delgado comienzan a ejercer su metabolización y tienen un rol muy importante porque además permiten perpetuar la producción de microbiota, o sea, permiten estimular el crecimiento de bichitos propios de nuestro intestino que nos van a acompañar para el resto de nuestra vida. Entonces, esto también, si uno tiene una alimentación en la cual no existen fibras, nos estamos privando de la posibilidad de la multiplicación natural de la microbiota. Por otra parte, hay otros hábitos que los seres humanos tenemos. Acá también se perdieron unos comprimidos, que es el uso de fármacos que indiscutiblemente afectan a nuestras bacterias. Entre ellos hay dos familias que son primordiales.
Una son los antibióticos y el otro son los fármacos inmunomoduladores o inmunosupresores, entre ellos los corticoides u otros. En el caso de los antibióticos, evidentemente cuando uno los consume, los antibióticos tienen un grupo determinado de bacterias sobre las cuales actuar, pero nunca son un 100% específico, es decir que terminan barriendo la flora intestinal normal, defensiva, pero también barren flora intestinal anormal, por lo cual el equilibrio entre flora buena o no patógena, microbiota, y flora patógena se pierde y se genera la enfermedad. A esto se puede sumar el hecho de que algunos antibióticos pueden ejercer además un rol directo sobre la motilidad intestinal. Entonces ahí les habrá ocurrido o habrán escuchado hablar de alguien que luego de un tratamiento antibiótico tuvo un cuadro de diarrea. No solo pasa por una afectación de la microbiota, sino también que pasa por una alteración de la motilidad del intestino provocada por algunos tipos antibióticos. El ejercicio físico también incide, porque también incide en el hecho de la multiplicación de uniones celulares y en el hecho de ayudar a proliferar los bichitos no patógenos, los protectores, y también pasa por el medio ambiente, porque el medio ambiente debemos de tomar líquidos, el medio ambiente debemos de tener una vida saludable, sin tabaco, las normas generales para la buena salud. Este proceso de colonización se inicia en este momento, pero es continuo a lo largo de toda nuestra vida. Y de alguna manera, ahí aparecieron las perdidas, y de alguna manera, acercándonos un poco al rol que puede tener la microbiota con la salud y enfermedad, es importante considerar que yo les hablaba de tipos genéticos de distribuciones de la microbiota en grupos. Les hablé que a esto les llamábamos enterotipo, y de alguna manera se sabe que el enterotipo tipo 3 está muy vinculado con dietas en las cuales abundan los hidratos de carbonos, pero tienen pocas fibras, los firmicutes. En cambio, el enterotipo tipo 1 está muy vinculado a dietas ricas en fibras. Esto es importante porque, como vamos a ver después, existe una íntima relación, hoy por hoy, cada día más creciente, entre la obesidad y la microbiota. Simplemente esto a modo de redondeo. Dijimos que en el momento del nacimiento, dependiendo del tipo de alimentación, en las primeras 24 horas es cuando se produce el inicio de la colonización. Alrededor, entre el año y los 2 años, es cuando se producen la mayor cantidad de cambios en cuanto a la microbiota. Para que luego de los 2 años, ya prácticamente los cambios que se producen en los tipos bacterianos son muy poco probables y son los que nos van a acompañar por el resto de nuestra vida. ¿Hasta acá alguna duda? Es difícil con la gente, digo, ¿van entendiendo? ¿Sí? Ok. Pasamos a las funciones. Y en esto es muy importante saber para qué sirve. ¿Para qué sirve? Bueno, van a ver que las funciones son múltiples. En primer lugar, ejerce funciones metabólicas. Es importante saber que la microbiota participa en un total de más de 20.000 funciones biológicas, es decir, funciones que mantienen nuestra vida en equilibrio. De hecho, se ha visto y hoy por hoy sabemos que las funciones metabólicas de la microbiota son superiores a las que ejerce el hígado. El hígado, de hecho, siempre lo hemos definido como nuestra usina vital, es la fábrica más importante a nivel de nuestro organismo, pues se ha visto superada por esta nueva estructura. Favorece o participa en la producción de vitaminas muy importantes para nuestro organismo, vitamina K, que favorece el proceso de la coagulación, las vitaminas del complejo B, B12, B9, folatos, síntesis de aminoácidos, de colágeno, que es una proteína estructural, o sea, le da estructura a los tejidos, de carbohidratos, son los azúcares. Todo ello produce una protección estructural y todo ello además al lado de los otros mecanismos, inclusive con actividades de enzimas que permiten generación de energía en nuestro organismo, son mecanismos que tenemos de autoperpetuación. Es decir, nuestra microbiota nos ayuda, evita la enfermedad, pero asimismo favorece su propio mantenimiento. Otras de las funciones, función de defensa. La microbiota tiene una actividad antimicrobiana, tiene una actividad antiproliferativa y refuerza la barrera mucosa. Y este concepto va de la mano con la función inmunomoduladora.
para que nosotros tengamos defensas, yo les decía que el tubo digestivo es la parte más importante, y de hecho, dentro del tubo digestivo, aparte de los números que hablábamos hoy, que eran muy impresionantes, tenemos órganos muy específicos. La barrera mucosa, que para que lo entiendan es algo así como el tejido que recubre el intestino, digamos, está cubierta de moco. Ese moco es el receptor sobre el cual se unen las bacterias para poder actuar y para poder ayudarnos. No solamente las bacterias tienen la función de unirse y de esa manera poder modular para qué lado dirigir las defensas, sino que además tienen un mecanismo de estimulación de la propia producción de moco, aumentando aún más los mecanismos de defensa. Es decir que la barrera mucosa favorece la fijación de la microbiota, pero al mismo tiempo la microbiota estimula a la barrera mucosa en cuanto a su producción de moco. ¿De acuerdo? Esto es muy importante porque en muchas enfermedades se produce una alteración de la permeabilidad, es decir, la barrera, esta mucosa que teóricamente en condiciones de salud debiera de permitir un tránsito unidireccional de, digamos, de bichitos o de nutrientes hacia un lado y no hacia el otro. En esas condiciones de permeabilidad, cuando se alteran, se producen enfermedades. Un ejemplo de esto, ¿cuál es? Habrán escuchado hablar en algunos casos o en las enfermedades inflamatorias o en los divertículos cuando están en empujes y personas tengan síntomas urinarios, infecciones urinarias. De alguna manera esto no es casual, esto se produce porque la inflamación que asienta en la pared del divertículo genera una alteración de la permeabilidad que permite la salida de gérmenes desde el intestino hacia la vejiga, que son órganos que están contiguos de algún modo. Entonces no es casual y eso empieza a permitirnos entender no solo las complicaciones, sino también nos permite visualizar algunas de las posibles aplicaciones de los mecanismos de defensa de los probióticos, que ahora vamos a hablar de eso. También es importante tener en cuenta que en nuestro intestino se encuentra una especie de tejido muy especial que se llama tejido linfoide asociado al intestino, su sigla en inglés es GALT, no interesa, pero que representa el 70% de nuestras defensas generales. Allí existen receptores que permiten diferenciar la flora buena de la flora patógena, para que lo entiendan, pero además en esos receptores se generan señales que identifican el organismo como normales para, digamos, para no evitar mantener la salud, o anormales para ponerlo como una alerta para así poder desarrollar mecanismos de defensa. ¿Esto se entendió? Ok. De alguna manera a este nivel se produce uno de los primeros mecanismos de defensa, que es la producción de inmunoglobulinas. Es uno de los primeros elementos. Y es importante saber que la microbiota que está fijada a este nivel permite la producción de sustancias muy similares a las inmunoglobulinas que se llaman bacteriocinas, que son sustancias que lo que se encargan es de atrapar al enemigo, para que lo comprendan, atrapar una célula infecciosa. A través de diferentes mecanismos se genera una señal por la cual digamos, todo el resto de las defensas, todo el ejército de soldados que implica el sistema de defensas viene a tratar de controlar la enfermedad. De algún modo, aquí está en parte la diferencia que se establece a través de la leche materna. Cuando el niño es amamantado, las bacterias que se pueden fijar en la pared intestinal permiten la generación de inmunoglobulinas. Al no existir el amamantamiento a través de las fórmulas artificiales, no se produce esta colonización inicial y no hay inmunoglobulinas, no hay primera línea de defensas. Por último, es importante considerar que también la acción inmunomoduladora la ejerce a través de mecanismos de simbiosis. ¿Qué quiere decir mecanismos de simbiosis? Son aquellos mecanismos de interacción entre los diferentes gérmenes, entre los cuales incluye el hecho de que algunos de los sectores de la microbiota se encargan de rodear a la célula enemiga, a la célula anormal. Otros se encargan de llevar hacia ese sector los ejércitos de defensa, que pasan también por líneas celulares, por líneas de defensa celular, y otro sector de la microbiota se encarga de a ese nivel generar sustancias que van a terminar matando, entre comillas, al enemigo.
Ese es un poco el concepto. Por todo lo que hemos mencionado, hemos aprendido además que el hombre no puede vivir en ningún sector en ausencia de microorganismos. Los microorganismos son esenciales para la vida. Una flora intestinal equilibrada, una microbiota equilibrada, en definitiva, y variada, es clave para la salud intestinal, pero también para la salud general, por lo que estamos hablando. Por la constitución y multiplicidad de las funciones que hemos mencionado a modo de resumen, hoy por hoy la microbiota y nuestro aparato digestivo con su microbiota es considerado como un superórgano, ¿de acuerdo? Y cumple un papel que es clave para poder mantener nuestra salud. Cuidarlo es fundamental, pero también hemos aprendido que hoy por hoy es posible manipularlo. ¿Cómo se manipula? En primer lugar, identificando y aislando los gérmenes que la componen. En segundo lugar, tratando de identificar aquellos gérmenes más resistentes a las temperaturas, resistentes al ácido del estómago. Y además, una vez que lo identificamos, tratamos de aislar los componentes, tratamos de multiplicar los componentes y buscamos un método en el cual pueda entrar fácilmente a nuestro organismo y podamos administrarlo como una manera terapéutica. Esto es, hoy por hoy, a través de alimentos lácteos o es a través de fórmulas comerciales. En realidad, yo creo que hablar de alimentos lácteos y hablar de fórmulas comerciales, estamos hablando de dos cosas diferentes. El alimento lácteo es una fórmula nutricional, es un alimento. La fórmula comercial es una, si ustedes quieren, es una fórmula farmacéutica, es como si fuese un fármaco que nos permite tratar y nos permite prevenir. Si se quiere, entre ambos dos, las diferencias están en la manera en la cual actúan y en los nichos en los cuales pueden introducirse. Creo que no es casual que hoy tengamos sentada gente de dos porciones diferentes. Tenemos la gente de Danone, tenemos la gente de Sanofi. Para los que no son médicos, Sanofi tiene la fórmula comercial y la gente de Danone es un poco la que maneja las fórmulas nutricionales. Pero esto va más allá de lo que puede ser comercial. Esto es un tema de salud, por eso lo abordamos en forma imparcial. Es así, a través de pretender manipular, que surgen los conceptos importantes como los probióticos, los prebióticos o los simbióticos. Vamos a tratar de hacerlo simple. ¿Qué son los probióticos? Los probióticos son justamente los microorganismos vivos o atenuados que introducidos en alguna fórmula o comercial o en un alimento ejercen propiedades terapéuticas para nuestro organismo. Esos son los probióticos. ¿Y qué son los prebióticos entonces? Los prebióticos son sustancias no digeribles, entre ellos las fibras de las cuales hablábamos hoy, que lo que hacen es permitir la perpetuación y la producción de los probióticos. Es decir que el prebiótico es el paso previo, si ustedes quieren, al probiótico. Los simbióticos son una mezcla de ambos, prebióticos y probióticos. Acá volvemos a tener el mismo concepto, en qué están contenidas cada cosa. Los prebióticos, hablamos de fibras, es un poco el concepto que mencionábamos hoy, fibras digeribles y no digeribles. Y los probióticos, acá están todos tachados, pero cada uno identifica el que le toca, y en definitiva forman parte de nuestra microbiota. Esta no es más que la definición que habíamos mencionado. La pregunta que cabe hacerse es, ¿pero cualquier microorganismo vivo puede ser un probiótico? La respuesta surge en esto. En primer lugar, si va a introducirse en nuestro organismo no puede producir enfermedad, pero tampoco puede ser tóxico, primer condición. Segunda condición, debe ser viable durante el almacenamiento, porque va a ser consumido en el momento en que el paciente lo requiera o que la persona lo quiera, lo desee, pero además debe también ser resistente a la utilización. O sea, si nosotros preparamos una fórmula comercial, que todos sabemos, lo dejamos fuera de la heladera, por ejemplo, algunos de ellos, los probióticos pierden su efectividad, entonces no resisten la utilización. ¿De acuerdo? Debe persistir y colonizar el intestino. ¿Por qué esto? Y porque en realidad esto va de la mano con el hecho de que muchos probióticos, al pasar por el ácido del estómago, son inhabilitados, son destruidos. Entonces, de hecho, por ahí consumimos 3 millones
el ácido del estómago nos rompe X número y cuando llega al intestino tenemos una cantidad menor. Entonces la pregunta que uno debe hacerse frente a esto es, bueno, pero la cantidad de bichos que yo consumo, ¿es la que terapéuticamente puede actuar? ¿Es la que terapéuticamente puede evitar la enfermedad? Debe tener antagonismo bacteriano. ¿Qué significa esto? Que es importante que tenga alguna resistencia, porque de alguna manera, si yo debo recibir un antibiótico y yo tomo el probiótico para evitar que me mate las bacterias de mi intestino, si ese probiótico es sensible al efecto antibiótico, en definitiva me quedo sin el bicho que preciso y sin el bicho que me aportan, ¿de acuerdo? Entonces debe ser capaz de tener una cierta calidad de antagonismo. Debe tener propiedades de inmunomodulación que son propias del probiótico, debe ser de origen humano, de alguna manera para evitar el punto 1, tiene que tener la capacidad de adherirse, porque dijimos que es desde allí que empieza a ejercer sus funciones de defensa. Si no hace esto, no puede actuar. Debe permitir la producción de bacteriocinas, que yo les mencionaba, son sustancias parecidas a las inmunoglobulinas, es decir, que representan nuestra primera línea de defensa, y esto va de la mano con el antagonismo bacteriano. Como ven, la lista de probióticos y prebióticos que existen es bastante amplia. Acá me voy a referir a Bacillus clausi porque en realidad hoy por hoy es la fórmula comercial y no yogur que tenemos en el mercado. Y simplemente a los efectos de lo que veníamos charlando, no importa el primer aspecto, pero sí el hecho de que estos bichitos vienen recubiertos en una forma natural que se llama espora. La espora le ofrece resistencia al calor, a las temperaturas, le ofrece resistencia al ácido del estómago y de alguna manera le permite llegar en cantidades inmodificables al intestino, donde el pH del intestino lo rompe y allí permite su acción. Es en ese lugar que debe de actuar. Simplemente lo menciono a los efectos de que esto es una fórmula comercial, los yogures son fórmulas alimenticias, ¿de acuerdo? Por último, relación con salud y enfermedad. Como ven, esta diapo está llena de puntos en los cuales podemos aplicar los probióticos, pero podríamos llenar más hojas de esto. Simplemente hemos tratado de agarrar las más importantes. Diarrea aguda infecciosa, tratamiento y prevención en el niño y el adulto. Acá hay un ítem que es fundamental. ¿El anterior? Porque ¿Cómo no? ¿Cómo no? Perdón. Quisiera ver. Ah, no, pero lo vamos a ir tocando. Vamos a ir tocando, exacto. Esto es a modo de resumen. Diarrea aguda infecciosa, acá para los colegas, los datos epidemiológicos en un número importante de niños nos muestran que en los niños existe una enfermedad provocada por el rotavirus que representa la tercera causa de mortalidad, que estos datos fueron en parte modificados desde la introducción de la vacuna, pero que en definitiva tienen un impacto importante en la economía de cualquier país. Es la principal causa de gastroenteritis en niños y en lactantes, y que de alguna manera, a través de la utilización de probióticos, y todos ellos tienen un nicho, se logra una menor severidad de la enfermedad, una menor duración, acortando la hospitalización de los niños en un día, lo cual no es un detalle menor, porque estos niños van acompañados de un padre que trabaja, que debe dejar de trabajar, y representan también un tema de salud. Pero lo más importante de esto es la reducción de la morbimortalidad de esos niños a través de la utilización de probióticos. Es importante tener en cuenta que esto es más eficaz en los niños que tienen una diarrea acuosa y es poco eficaz en aquellos niños o adultos que tienen una diarrea por gérmenes enteroinvasores. Cuando hay sangre, estos probióticos, ni comerciales ni a través de alimentos lácteos, ejercen una buena efectividad. Estos probióticos son más efectivos cuanto más precozmente se inicia el tratamiento, y lo ideal es, una vez ingresado el niño o el adulto o hecho el diagnóstico, iniciarlo en las 24 o 48 horas. Diarrea asociada a antibióticos. Quizás en este punto es donde existe una mayor evidencia por lo que hablábamos anteriormente. Acá hay trabajos con un buen número de pacientes en los cuales se observó que se reduce el riesgo de diarrea aguda asociada a antibióticos de un 25 a un 11% con el solo hecho de utilizar probióticos desde el comienzo del tratamiento. Es independiente del tipo de probiótico utilizado, es decir, que acá están todos representados. Hay una evidencia en la reducción de la diarrea aguda en los niños asociada a antibióticos en los adultos, y sobre todo una evidencia en la prevención del Clostridium difficile.
En cuanto a las dosis, la realidad es que si bien está puesto, yo prefiero mencionar que no es la misma dosis para todos los probióticos. Uno de los grandes desafíos que tiene la medicina de hoy es tratar de poder evaluar digamos, cada tipo de probiótico por separado, porque este es un tema que se conoce desde hace muchísimos años. Los probióticos se viene hablando de ellos desde los años, desde la época de Pasteur se sabe que existía, pero comercialmente desde los años 50, 40 y pico. Y la realidad es que los tuvimos metidos en un cajón hasta ahora, en el cual, gracias a los avances en la investigación, es que los hemos tenido que sacar otra vez y nos hemos empezado a dar cuenta de que los bichitos que hasta ahora combatíamos, porque lo vivimos desde que somos niños, nos viven diciendo lavate las manos para comer, no hagas esto, y hoy por hoy nos dicen come bichos, o nos dicen agarrá bichos. Entonces uno dice, pero ¿cuál es el mensaje? Y la realidad es que hoy por hoy el conocimiento de las enfermedades y de los mecanismos que las generan es tan importante, y la medicina ha podido investigar mecanismos que hasta ahora eran desconocidos, y de algún modo hoy nos encontramos con un montón de información en la cual sabemos que todos estos bichos pueden actuar. Pero ¿qué pasa? Hay estudios que los hizo Danone, hay estudios que los hizo Sanofi, hay estudios que los hizo otro laboratorio. Entonces cada uno hace estudios con los gérmenes que le tocan, y por tanto se pueden hacer extrapolaciones, es decir, se puede decir yo a todas las personas que tienen diarrea les voy a dar yogur, por ejemplo, o se puede decir a todas las personas que van a usar antibióticos les voy a dar yogur, o les voy a dar la fórmula farmacéutica. En realidad lo que hoy por hoy existe en consenso es el hecho de que se debe de investigar mucho más todo esto, volviendo a estudiar. Acá se encuentra, o nos encontramos los médicos con una especie de tabú, y es el hecho de que como la industria farmacéutica está reflotando cosas muy viejas, hablamos de los años 50, les cuesta volver a invertir en decir, bueno, hoy por hoy sabemos que tenemos que investigar qué pasa en las enfermedades inflamatorias con los probióticos, tenemos que investigar qué pasa en la obesidad con los probióticos, y así cada una de las cosas. Pero si no lo recorremos nuevamente y de este modo, va a ser muy difícil que podamos seguir sacando conclusiones, porque no van todos a la misma bolsa. En la bolsa hay que entrar a separar tipos de probióticos para poder encontrar sus cualidades, y debemos de identificar en cada uno de ellos cuál es la dosis óptima para cada situación. ¿De acuerdo? Sobre el crecimiento bacteriano del intestino delgado. Esto es una situación muy especial en la cual, obviamente como médicos, perdonen los no médicos, debemos de encargarnos de las digamos, de las medidas generales en cuanto al soporte nutricional, en cuanto a eliminar las condiciones que pueden predisponer, modular la flora contaminante, y para eso habitualmente siempre hemos utilizado antibióticos. Antibióticos que han pasado por el metronidazol, que ha pasado por la levofloxacina. En realidad, hoy al lado de esto tenemos una nueva área o una nueva aplicación en los probióticos. Y los estudios, y acá me refiero a Clausis porque es lo que está documentado de alguna manera específicamente en esto, y la referencia es el doctor Gasbarrini, un colega italiano que trabaja en esta área desde hace muchos años. En realidad, levofloxacina y metronidazol consiguen una erradicación, una eliminación del problema de un 70%, y en algunos estudios se ha visto que a través de la utilización de probióticos la recontaminación del intestino se reduce en forma notoria, por lo cual este sería un nicho también de acción para los probióticos. En estos mismos estudios se demuestra que el metronidazol fue menos eficaz que el Bacillus clausii en este caso, y que en realidad presenta menos efectos adversos, se queda de boca amarga, etc. Por tanto, en este caso el Bacillus clausii es una opción prometedora en el tratamiento del sobrecrecimiento bacteriano. Vuelvo a decir lo mismo, acá no es que estemos hablando de Bacillus clausii por hablar de Enterogermina, que es la marca comercial. Estamos hablando de esto porque uno intenta recoger datos documentados para poder volcarlos. En cuanto al Helicobacter, el Helicobacter para los no médicos es una bacteria que infecta el estómago y que está presente en el 66% de nuestra población, y que puede a través de diferentes tipos bacterianos producir distintos tipos de enfermedad, desde la gastritis hasta la úlcera o hasta el cáncer inclusive. De alguna manera también acá los probióticos nos han dado una importante mano.
Y si uno lo razona al barrer, dice, claro, pero es lógico, porque en realidad si yo tengo que tratar al Helicobacter como infección que es con antibióticos, yo voy a estar evitando la diarrea por antibiótico y voy a estar mejorando la terminación del tratamiento. Los antibióticos que se utilizan en esto son a dosis bastante importantes. Eso es una verdad, pero es una verdad a medias. Se ha visto además que la utilidad de los probióticos logra no solamente mejorar la erradicación porque mejora los efectos adversos y permite que el paciente termine el tratamiento, sino que además porque mejora la adherencia a la pared del estómago. Entonces allí ejerce un efecto anti-Helicobacter en forma indirecta, por lo cual prácticamente hoy por hoy existe un consenso en que el uso de probióticos en el contexto del tratamiento de erradicación del Helicobacter pylori ejerce un rol favorable. Alergia. En esto hay una situación muy especial que es la dermatitis herpética de los niños, una dermatitis atópica en los niños al nacer, en la cual la Organización Mundial de Gastroenterología, entre las normas que publica cada tantos años que hace una revisión, aconseja ya lo que hablábamos al comienzo desde el embarazo, la manipulación de la dieta con probióticos para evitar esta complicación luego del nacimiento. O sea que de alguna manera deducimos que también estamos hablando de productos que son inocuos. En el hígado. Acá no hablamos de probióticos, sino sobre todo de prebióticos. Todos sabemos que en el contexto de tratamiento de la encefalopatía hepática, para quienes no saben medicina, es una situación de gravedad caracterizada por coma, vinculada a una falla del hígado muy importante. En estos pacientes es tradicional la utilización de la lactulosa, que es un prebiótico. La lactulosa, ya sabemos su efecto, simplemente estimular el barrido de las sustancias tóxicas a nivel del intestino. De alguna manera también en los pacientes que tienen cuadros de encefalopatía hepática crónica que viene y que va, cuadros de grados variables y leves pero que de alguna manera inciden en la calidad de vida del paciente, la utilización de cepas probióticas y de fibras asociadas durante un periodo de tiempo estimado en 30 días mejora notoriamente la calidad de vida de estos enfermos. Enfermedad inflamatoria. Acá vamos a decir en primer lugar que la enfermedad inflamatoria, ya todos lo saben, es una inflamación crónica a partir de una estimulación anormal del sistema inmune que afecta al intestino delgado y o al intestino delgado y del intestino grueso. Se caracteriza por una disbiosis. Una disbiosis es, normalmente dijimos que la flora intestinal debía de estar en equilibrio, los gérmenes buenos y los gérmenes malos. En la disbiosis se produce una alteración de esa relación patógenos o buenos o malos y no patógenos buenos, de modo tal que los firmicutes pasan a ser desplazados por otro tipo de bacteria. Esa alteración a nivel de la microbiota, esa disbiosis, tiene un rol muy importante porque de algún modo genera alteraciones muy importantes en las funciones de inmunomodulación del sistema de defensas. Eso está en la base es uno de los tantos mecanismos que se plantean como la base de las enfermedades inflamatorias. Está visto, hay estudios que demuestran que en la enfermedad de Crohn disminuyen el número de firmicutes y aumentan las enterobacterias. Estos son los enterotipos que hablábamos hoy al comienzo, los tipos bacterianos. En la colitis ulcerosa crónica están descendidos los lactobacilos y están aumentadas otros tipos bacterianos como las enterobacterias y los streptococos. Vamos a la siguiente. Hay evidencias a favor sobre el uso de probióticos en el ataque inicial de una pauchitis. La pauchitis es una complicación posoperatoria en los enfermos con enfermedad de Crohn que requieren este tipo de sanción. Es una complicación que tiene una alta mortalidad y que genera una importante repercusión en la calidad de vida del enfermo además. Y que para los médicos muchas veces nos representa un dolor de cabeza en cuanto al manejo. Es útil en la prevención de ulteriores recidivas tras la remisión de esos empujes inflamatorios del pouch de la cirugía con antibióticos. Es recomendable el uso de probióticos en pacientes que tienen una pauchitis leve y puede ser utilizable en la terapia de mantenimiento en los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. No es efectivo en la enfermedad de Crohn como sustituto de fármacos, o sea, nunca vamos a hablar de dejar los fármacos originales por la suplantación con probióticos. Esto es un hecho, ¿tá?
pero hay algunos estudios que demuestran que en la colitis ulcerosa crónica la utilización de probióticos, cuando la mesalazina se viene utilizando a dosis muy baja, podría ser una alternativa terapéutica. Obviamente que todo esto requiere de múltiples estudios, de mayores, digamos, de mayores evidencias desde el punto de vista científico, pero por este lado está caminando hoy la investigación. El síndrome de intestino irritable es una patología muy prevalente que afecta en el mundo entero alrededor del 30% de la población mundial, pero que quienes hacemos de alguna manera clínica a diario, creo que tenemos una visión con números un poco más elevados. Es muy común en la práctica clínica. Es el paciente que frente a situaciones de estrés se le hincha la panza, tiene alteraciones a nivel de su tránsito intestinal, puede experimentar cuadros de dolor abdominal. Existen múltiples estudios que involucran un número de pacientes no despreciables, en los cuales se observó que existe una mejoría sintomática en estos pacientes. ¿Por qué? Porque también en la base del colon irritable está la disbiosis. Entonces, volver a equilibrar la flora intestinal ayuda a mejorar la patología. También la última frase simplemente es: no nos tiramos ni a favor de uno ni de otro, porque habrá que tratar de que empiecen a caminar en áreas para separar a ver qué es lo que usamos en definitiva. La enterocolitis necrotizante es una situación, digamos, de gravedad que se produce sobre todo en los recién nacidos prematuros. Es una especie de enterocolitis con cuadros de diarrea, muchas veces con sangrado, que tienen una alta morbimortalidad en el recién nacido. En realidad, a través del uso de probióticos se ha visto un hecho importante, que es la reducción del riesgo de muertes en los recién nacidos. De acuerdo a la Organización Mundial de Gastroenterología, hay evidencias sólidas desde el punto de vista científico como para decir que los probióticos deben de recomendarse en los recién nacidos prematuros para evitar el desarrollo de esta complicación. La mala absorción de lactosa es la incapacidad de algunas personas para poder utilizar la leche común, la leche de vacuna, porque no pueden metabolizar la lactosa, que es uno de sus componentes. Toman leche y tienen diarrea, toman leche y se distienden, toman leche y le duele la panza. Algunos probióticos mejoran la digestión de la lactosa y mejoran también la sintomatología, al igual que lo que pasaba con el colon irritable. Sobre todo, la mayor cantidad de estudios que existen en esta área está vinculada con estos dos probióticos. Un tema de interés creciente es el hecho de la obesidad, dado que se ha observado que los pacientes obesos tienen asociados una mayor variabilidad bacteriana y que a su vez existe una disbiosis, es decir, están alteradas las proporciones de bichos buenos y malos. Y lo que se ha observado es que existe un aumento del número de firmicutes en las heces de estos pacientes. De alguna manera, incluso, lo que se ha observado tratando de manipular o tratando de ver hasta dónde llega el alcance de estos descubrimientos, se ha observado que si a un ratón flaco le ponen microbiota de un ratón gordo, el ratón flaco engorda. Y pasa la situación inversa: si a un ratón gordo le va en la otra, adelgaza. Entonces, de alguna manera esto se está tratando de extrapolar a la gente para poder evaluar el alcance terapéutico, pero la realidad es que en parte el camino hacia el tratamiento de la obesidad viene por este lado. Incluso hoy por hoy están surgiendo técnicas de implantación de bacterias, digamos, de uno u otro tipo en los pacientes, no solamente en el tratamiento de la obesidad, y de hecho se está hablando de la infusión fecal de microbiotas, de algún modo, para ponerle al que tiene más firmicutes, le ponen más cantidad de los otros, al que tiene más de los otros le queremos cambiar el peso, lo vamos para el otro lado. La balanza hay que tratar de mantener. Como conclusión, existe evidencia de que muchas de las enfermedades digestivas y no surgen de una disbiosis, de alteraciones a nivel de la microbiota. Los probióticos, de los cuales hemos venido hablando, al igual que los prebióticos, son una alternativa terapéutica preventiva y curativa para muchas de estas enfermedades. El concepto es básico: tomar yogur o tomar enterogermina no son antidiarreicos. Los vamos a usar, pero no porque le van a cortar la diarrea, los vamos a usar porque vamos a combatir y mejorar el mecanismo que produjo el problema. Los probióticos tienen un efecto homeostático, es decir, retornan el equilibrio en la flora intestinal, tienen un efecto inmunomodulador, por lo que acabábamos de ver hace un rato, y tienen un efecto metabólico por participar en aquella cantidad de funciones que mencionábamos al inicio. Son seguros, eficaces, con excelente tolerancia, y por tanto el último ítem que poníamos como requisito para hacer un probiótico
tener beneficios comprobados. Y de hecho, si bien no podemos universalizar los resultados, hemos visto que el amplio abanico que existe da para todos, y de hecho tenemos que caminar mucho más sobre esta área. Por último, quise tomar esta diapo porque creo que es la que ejemplifica todo. Este señor que está acá es Stephen Jay Gould, ni siquiera es médico, este señor es un agrónomo, un gran investigador que falleció en el año 2002, y por allá, por el año 50 y pico, le costó un premio Nobel de medicina, aún no siendo médico, el haber dicho esta frase, ¿tá? En la Tierra no vivimos en la era del hombre o de los humanos, vivimos hoy y siempre en la era de las bacterias. Es decir, el hombre sin bacterias no puede vivir. Tenemos que aprender a convivir, tenemos que aprender a manejarlos y tenemos que aprender a respetarlos mutuamente para poder mantener la simbiosis que mantenga nuestro equilibrio. Esto es lo que quería decirles. Muchas gracias y espero que haya quedado claro. Rosa, la verdad que espectacular la exposición, absolutamente completa. Yo por lo menos aprendí muchísimo y considero que ustedes muy probablemente también. Este tema sin duda es apasionante, hay mucho para aprender y sin lugar a dudas se irá desarrollando a lo largo de estos años. Considero que solo conocemos sobre este tema la punta del iceberg y que se va a ver afectada el tratamiento de varias de nuestras patologías del aparato digestivo con este tema. ¿Alguna consideración de alguien del público? Henry. Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias al señor presidente por la invitación. Y muchas gracias en nombre del Comité Ejecutivo de la Organización Mundial de Gastroenterología a toda la Comisión Directiva de la Sociedad por conmemorar una vez más esto. Ya llevamos 8 años de éxitos crecientes desde la creación del Día Mundial de la Salud Digestiva. Se está conmemorando hoy en día en más de 60 países y bueno, les agradezco muchísimo que lo hagan tan activamente como lo hicieron hoy con una conferencia sobre el tema, y también me corresponde el agradecimiento por haber mencionado los 70 años de fundación de la cátedra, que por iniciativa del señor presidente, yo creo que ya podríamos decir una primicia, lo vamos a festejar junto con los 80 años de la sociedad durante el Congreso Uruguayo de Gastroenterología, lo cual es un honor para nosotros. Además quería decirles que en el día de hoy se ha hecho pública en el sitio web de la WGO Foundation, es wgofoundation.org, el manual sobre microbiota intestinal, que es hecho por nada menos que por Eamon Quigley y por Francisco Guarnar, que son las dos autoridades máximas en Europa en este tema. Quigley de la Universidad de Cork formó parte del equipo de dirección que aisló el único probiótico aprobado por la FDA en intestino irritable, y Guarnar está nada menos que a cargo de lo que es la determinación genética de la microbiota humana a nivel europeo, con supercomputadoras que han permitido, acá hablamos de un chiste con Javier, quien habrá contado todo eso que dijo de esos trillones, pero en realidad tienen unas supercomputadoras allí que está a mano de Guarnar. Guarnar también había hecho las guías clínicas, y los invito a ver eso, pues un material con muchos más videos además, que están al alcance de todo en forma gratuita, y también me permitiría pedirte si lo pueden poner para los socios que no pudieron venir hoy como bueno, un aviso en el sitio web, que está cada día mejor y más concurrido, gracias al esfuerzo de Carlos Reblón y todos ustedes. También les agradecería, así que muchísimas gracias, felicidades en nombre del Comité Ejecutivo y que sigan los éxitos. Gracias, Henry, por tus consideraciones. ¿Alguna otra? Yo le quería hacer una pregunta, Rosa. Bueno, Rosa, felicitaciones, me pareció clarísima la charla. Yo te quería hacer una pregunta, porque me parece que quedaron claras, por lo menos creo que la mayoría de nosotros usamos probióticos en
muchas de las indicaciones que tú dijiste. Yo te quería preguntar con respecto a las contraindicaciones de los probióticos. O sea, ¿qué pasa, por ejemplo, con los probióticos y los pacientes inmunodeprimidos? Bien, hay respuesta para eso, están chiquititos. En realidad, el tema de las contraindicaciones es un tema controversial, pero existe, digamos, consenso en cuanto a tener determinados cuidados en un grupo de pacientes. Para eso, alguien llamado Carrillo, que es un investigador español que está mucho en este tema, ha creado criterios menores y criterios mayores para los cuales usar o no los probióticos. Esto se refiere fundamentalmente a los probióticos en fórmula comercial, ¿verdad? Porque acá el tema ya no pasa por, muchas veces hablamos de pacientes que están hospitalizados en una unidad de CTI, que no tienen una vía oral mantenida. Entonces, en realidad, de las cosas más importantes es el hecho, primero, de la situación inmunológica del enfermo, que ya de por sí la enfermedad que lo lleva a una situación como esa es una situación de inmunocompromiso, pero a veces se ve agravada por el, digamos, por el aporte farmacológico que nosotros podemos estar haciendo. De todos modos, un criterio mayor y definitivo es el hecho de administrarle probióticos a un paciente que tiene una vía venosa central. Hoy por hoy, una vía venosa central en el contexto de un CTI, ¿verdad? Hoy por hoy no lo utilizamos, se aconseja no utilizar por ser de riesgo, porque lo que hay descrito hasta ahora, no en porcentajes muy altos, pero es un tema que tampoco está muy trillado, habla entre 8 y 15% de fungemias. Esa es la mayor complicación. Las fungemias, para que los que no son médicos, es la invasión de la sangre por hongos, ¿de acuerdo? En un paciente que no tiene defensas. ¿Ah? La pregunta que ustedes pueden hacerse es cómo es que un hongo, si estamos hablando de dar bacterias, en realidad es que los hongos forman parte de la microbiota en la piel o en otros sectores. Al desequilibrarse la balanza de defensas y no defensas, obviamente que aquellos bichitos que por ahí están en una relación con nosotros de convivencia mutua y de respeto, en la piel por ejemplo, empiezan a pulular porque nosotros bajamos la guardia y ellos están de fiesta. Un poco para que lo entiendan, ese es el concepto, pero ese es el mayor problema, ¿verdad? O sea, lo que se mantiene es eso, pacientes en estado de inmunosupresión muy marcada. Es discutido el paciente oncológico, porque en realidad en el paciente oncológico hay varios estudios, algunos de los cuales aconsejan el uso de probióticos. El tema de la fungemia, hay quienes dicen que, bueno, que en realidad hay que estudiarlo más, porque lo que lo vieron lo pueden ver en pacientes que no reciban los porcentajes, pueden darse... Precisamente me refería más a eso, el paciente oncológico, por ejemplo, bajo quimio, que está con una inmunodepresión. ¿Qué pasaba con el uso de los probióticos ahí? Yo acá te digo lo que yo hago, yo los uso, y hasta acá no he tenido problemas, pero digo, cada uno de nosotros en esto tenemos que hacer nuestra experiencia, es lo que hablábamos, o sea, a mí me parece que viste, primero que nuestro medio es un medio diferente, que las microbiotas al estar influenciadas por el medio ambiente, también yo creo que merecen un enfoque especial en cada hábitat. Nuestro Uruguay no es lo mismo que otros lados, porque inciden desde las condiciones de saneamiento, desde las condiciones culturales, todo eso son factores que modifican nuestra microbiota. Entonces a veces, en realidad debiéramos de tratar de hacer estudios por regiones que nos parezcamos en cuanto a características culturales, en cuanto a características higiénicas, en cuanto a características de saneamiento, no saneamiento, para poder sacar conclusiones propias. Yo creo que el tema es ese, mi humilde experiencia, me lleva a que los use y hasta acá no he tenido problema, pero esto es a modo personal, me atrevo y los uso. Los libros dicen eso. Gracias. Henry, ¿vos al respecto? No, la principal contraindicación es la pancreatitis aguda grave severa. Sí, situaciones de inmunocompromiso. Esa es la principal contraindicación, es el único caso en el cual hay muertos. ¿Ves? El único caso que hay, creo que 2 muertos comunicados de pancreatitis aguda severa, hasta donde yo me acuerdo. Sí. Pero no tengo más nada para decir. Conceptos de los inmunodeprimidos. En general, las contraindicaciones son muy escasas. Sí. No hay un problema para el uso de los probióticos. Sí, la pancreatitis también no deja de ser un estado de inmunosupresión muy grave, ¿no? Está relacionado con la gastroenterología. Sí. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Beatriz. No, creo que... No, felicitaciones porque fue muy claro, me parece que es un tema
sumamente interesante y como tú dijiste, estamos en el inicio, todavía hay muchísimo para investigar. Los proyectos es un tema apasionante, la microbiota es un tema apasionante y cómo incide en la enfermedad inflamatoria es todo un tema, pero simplemente porque a veces pueden quedar cosas así, dichas, ¿no? Nosotros hablamos de inmunosupresión y hay muchos pacientes con enfermedad inflamatoria que tienen una inmunosupresión y eso no les contraindica el uso de los probióticos. Digo para aclararlo porque puede haber, estamos cuando yo lo que tenía entendido que eran puntualmente con Saccharomyces con pacientes que tenían una vía venosa central. Ese era el único tema donde se habían visto exacto. Pero normalmente en los pacientes que toman inmunosupresiones del tipo que nosotros damos en la enfermedad inflamatoria no tienen problemas. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, entonces, en nombre de la Sociedad de Gastroenterología del Uruguay, queremos agradecer habernos acompañado esta noche y esperemos que les haya sido útil, se hayan aprendido algo más y bueno, que nos hayan acompañado a festejar este día tan importante de la Día Mundial de la Salud Digestiva. Así que muchas gracias y buenas noches.